Vamos con el tema que nos atañe hoy, que tiene que ver con eh, esto de las metodologías de diseño de materiales educativos, particularmente una metodología para diseñar objetos de aprendizaje. Esa metodología se denomina CROA y lo que vamos a abordar en la clase de hoy tiene que ver con entender de qué se trata una metodología de diseño de material educativo, de qué se trata la metodología CROA y tiene 5 etapas. Vamos a describir brevemente esas etapas. Cuando hablamos de una metodología de diseño, siempre vamos a hablar de un conjunto de etapas que orientan y acompañan la creación del material, en este caso del objeto de aprendizaje. Entonces, esto nos va a permitir, en el caso del material educativo, tener una guía, algo que nos permita ir siguiendo un conjunto de pasos, ir completando etapas y que podamos llevar adelante la creación del material acompañados por algún experto que diseñó esa metodología. Creación de objetos de aprendizaje, de ahí viene el nombre de la metodología CROA. Esa metodología es específica para crear objetos de aprendizaje, tiene 5 etapas eh, que tienen la pretensión de orientar al autor del objeto de aprendizaje a través de dos aspectos: el diseño instruccional y tecnológico del objeto. La primera etapa, la etapa del análisis. En la etapa del análisis, básicamente van a haber alguna serie o un poco de analogía también con el diseño de software, digamos, que es como también uno plantea una problemática. Acá también se plantea una problemática que uno intenta resolver a través de la creación de un material educativo. Uno no crea un material educativo porque sí, digamos, sino porque uno ve la necesidad de que sus estudiantes aprendan algún concepto o alguna habilidad. Y entonces dice, bueno, esto en general, hoy por hoy uno debiera tratar de buscar a ver si no existe otro material que me sirva. Y si no existe otro material, decir, bueno, entonces voy a crearlo yo. Y entonces lo primero que voy a tener que trabajar es cuáles son las necesidades educativas eh, que originan la creación del material educativo, en particular del objeto de aprendizaje. En la etapa 1, esta metodología lo que lo que nos plantea es hacernos un conjunto de preguntas, como para llevar adelante, eh, conscientes de lo que vamos a hacer, el objeto de aprendizaje y empezar a delinear de manera muy genérica cómo va a ser ese objeto de aprendizaje, para quién, los destinatarios y demás. Pero esta primera etapa es muy genérica y esta es la primera etapa que ustedes van a tener que desarrollar y hacer un entregable. Así que eh, es importante, estas preguntas las van a tener que responder, porque en base a esos documentos anteriores, a las respuestas que le demos a estas preguntas, vamos a pasar a una etapa que se va a basar en estas preguntas, que es la etapa de diseño. Entonces, si respondemos bien estas preguntas, después vamos a tener menos problemas en la etapa del diseño. Esas preguntas que sugiere la metodología son: ¿qué necesitan aprender los destinatarios? Esta primera pregunta nos lleva a tratar de identificar, bueno, quiénes son los destinatarios, pero por qué nosotros vamos a crear ese objeto en función de que deberían necesitar aprender algo. Si nosotros no podemos identificar qué es lo que los destinatarios necesitan aprender, bueno, no tenemos ni para arrancar este, el, el objeto.
Entonces es importante identificar qué se necesita, qué necesitan aprender los destinatarios y en función de eso poder después, esto nos va a permitir poder delimitar el tema y también el objetivo. ¿Por qué un objeto de aprendizaje y no otro material educativo digital? Eso es MED. Aquí, como es costoso hacer, nosotros nos va a llevar mucho tiempo hacer un material educativo y en particular un objeto de aprendizaje, entonces es importante decir, bueno, ¿no sería mejor, definido el tema, definir la necesidad en la pregunta anterior, eh, tomarse el tiempo para hacer otro tipo de material o recurso educativo, o utilizar un recurso educativo que me permita eh, que mis estudiantes logren aprender eso que necesitan? Y si hago un video educativo, y si hago un apunte, y si hago otra cosa, en lugar de un objeto, las ventajas de que nosotros, de hacer un objeto, la idea entonces de por qué yo voy a elegir un objeto es por sus características. ¿Cuáles son sus características? Bueno, que es reutilizable. También que es un material educativo digital. Además, está empaquetado con estándares de empaquetamiento, valga la redundancia, y entonces nos va a facilitar la distribución de ese material y vamos a tener cierta garantía de que lo vamos a poder utilizar sobre distintas plataformas. También que va a estar etiquetado con metadatos, entonces que lo vamos a poder subir a un repositorio y de que ese repositorio, si tiene la capacidad de tomar los metadatos de nuestro objeto, lo va a poder acomodar apropiadamente dentro del repositorio en la categoría donde vaya, y quien lo busque a partir de esos metadatos también lo va a encontrar. Entonces, estas son algunas de las justificaciones por la cual yo después voy a decir, bueno, ¿por qué voy a elegir un objeto? Porque es reutilizable, tiene metadatos, esto que acabo de describir. ¿A qué nivel educativo se orienta? La tercera pregunta. No es lo mismo hacer un material para primaria, para secundaria, para la universidad. Digamos, tenemos que definir eh, a qué nivel educativo para saber cuál va a ser el tono que vamos a usar en el objeto, cuál va a ser el vocabulario que vamos a utilizar, y también va a tener que ver con el aspecto, el aspecto del material, los colores que utilizamos nos van a ser los mismos para la primaria, para la secundaria, que para la universidad. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es el tema que el objeto de aprendizaje abordará? Eh, Acá, en función de qué es lo que necesitan aprender, la primera pregunta, vamos a poder decir, bueno, el tema puntual va a ser este en particular. Y después, definiendo el tema, podemos hacer nosotros como docentes el recorte de, de contenidos que vamos a elegir para ese tema. ¿Qué conocimientos previos debería tener el alumno? Esto también es muy importante al definir un material y también al preparar una clase. Digamos, nos tenemos, en educación siempre es muy importante tener una idea de cuáles son los conocimientos previos. El problema con el objeto de aprendizaje es que nosotros no vamos a estar en el momento, en general, una vez que liberemos el objeto no sabemos quién lo va a usar, no es solamente para nosotros, es reutilizable, no solo nosotros, sino otras personas lo van a poder utilizar, y entonces nosotros no podemos saber cuáles son los conocimientos previos de todas las personas que lo van a usar. Entonces, sí, pero sí podríamos saber qué conocimientos previos hacen falta para abordar nuestro objeto. Entonces, definidos esos conocimientos previos, en el objeto después vamos a decir, si usted va a usar este objeto, necesita saber esto, esto y esto. Entonces, apenas entra la persona al objeto, va a decir, usted necesita para abordar este objeto estos conocimientos previos. Si la persona los tiene, seguirá adelante, y si no los tiene,
procurará esos conocimientos, se procurará de alguna manera esos conocimientos previos o irá en busca de otro material que no le exija estos conocimientos. Pero esto nos garantiza de que nosotros ya suponemos que la persona sabe o tiene un conjunto de conocimientos, y entonces que nosotros no necesitamos en el objeto poner esas cosas. Entonces, en las siguientes etapas, nosotros vamos a dar por sabido esto, y no nos vamos a preocupar porque, ¿y qué pasa si cuando viene no sabe tal o cual cosa? Y bueno, eso se lo tenés que decir al inicio del objeto. Si no lo sabe, que no use este objeto, que busque otro material. La última pregunta dice, ¿con qué otros conocimientos se relaciona el objeto que pueden ser adquiridos de forma posterior a trabajar con el que se está diseñando? Recién íbamos para atrás, digamos, qué conocimientos previos. Y ahora vamos hacia adelante. Bueno, visto este objeto, aprendido, pasado, el alumno pasó por el objeto, aprendió lo que nosotros queríamos, o sea, alcanzó los objetivos que nosotros nos planteamos en este objeto. Bueno, está listo para seguir con qué otro tema. Esto también nos delimita eh, el alcance del objeto. Entonces, para atrás, yo ya sé que tiene que tener estos conocimientos previos. Hacia adelante se podría conectar con estos otros contenidos. Entonces, esos contenidos tampoco los voy a abordar en mi objeto. ¿Se dan cuenta cómo yo acá estoy como encapsulando el objeto entre dos cosas, los conocimientos previos y qué va a haber hacia adelante? Entonces, a partir de eso voy también delimitando, a partir de las respuestas, voy delimitando lo que va a tener mi objeto adentro. Respondiendo a esta pregunta, estoy listo para pasar a la segunda etapa de la metodología. La siguiente etapa, la etapa de diseño. En esta etapa se trabajan dos aspectos de diseño. El diseño instruccional, aspecto de la estructura del objeto también, y se analiza el diseño multimedial. El diseño instruccional dice esta definición que es de forma muy sintética, vincula tres preguntas que son básicas ante cualquier diseño de una clase o de un material educativo como es este el caso. ¿Qué se va a enseñar? Y obviamente que se vinculan con las preguntas que hicimos en el análisis. Vamos a tomar como insumo esa información para la etapa del diseño. ¿Qué se va a enseñar? ¿Cómo y cuándo se va a enseñar? ¿Qué y cómo va a evaluarse lo aprendido? La respuesta a estas preguntas se vinculan con cuatro componentes esenciales del diseño: los objetivos, los contenidos, las actividades y la evaluación. Esto les suena de lo que debe tener un objeto adentro, digamos. Las respuestas a esas preguntas, qué, cómo y cuándo enseñar y qué y cómo evaluar, nos van a dar el pie para definir objetivos, contenidos, actividades y evaluación. También, respecto del diseño instruccional, la metodología nos propone algunas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje específico del objeto de aprendizaje? ¿Qué información proveerá el objeto? Acá estamos hablando de los contenidos. ¿Qué actividades le propondrán al estudiante? Se le propondrán al estudiante. ¿Y en qué consistirá la autoevaluación? Tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos que tener un objetivo específico, porque una vez que fijemos el objetivo, vamos a tener que determinar qué contenidos nos permiten alcanzar el objetivo, qué actividades nos permiten alcanzar esos objetivos y cómo tendríamos que diseñar la autoevaluación para que quien la realice vea si ha podido alcanzar o no esos objetivos. Otra cuestión asociada a esta segunda etapa y dentro de esa segunda etapa, a esta etapa del diseño, es la estructura del objeto. Acá
vamos a definir cuál va a ser el recorrido que va a tener el objeto. Cada uno de los nodos naranjas sería alguno de los contenidos o actividades o evaluación que nosotros le vamos a plantear al estudiante y en función de eso, cómo debería pasar de uno de esos nodos al otro. Podría ser, como acá en el primer caso, un material en donde el estudiante se pudiera mover de un nodo a otro sin problema. Otra alternativa es usar esta distribución de árbol en donde hay un nodo inicial y a partir de ese nodo inicial yo me puedo ir a 3 temas en particular y de esos 3 temas voy voy a desplegar actividades o subtemas a partir de esos temas iniciales. Y otro que es bastante común es de forma secuencial. Uno inicia por este nodo y va avanzando al último nodo. Finalmente, en la etapa 2 tenemos el diseño multimedia. En el caso del diseño multimedia, la propuesta de la metodología es que esté basado en escenarios. Eso quiere decir que va a haber diferentes escenarios para presentar los contenidos y por otro lado una serie de plantillas para el diseño de actividades y autoevaluación. En este caso, nosotros que vamos a hacer uso de una aplicación que se llama Excel Learning y en donde vamos a contar con algunas plantillas que nos van a facilitar el desarrollo del diseño multimedia, pero como ya he mencionado otras veces, el hecho de usar una herramienta también nos va a limitar a las posibilidades que tiene esa herramienta. Por eso es importante que al momento del diseño reconozcan cuáles son las potencialidades, las ventajas y las desventajas de usar Excel Learning para poder definir las plantillas y también el conjunto de actividades y cómo se van a presentar los contenidos en función de lo que les permite hacer o no esta aplicación. En la etapa del desarrollo. En la etapa del desarrollo es cuando uno hace el objeto. Ya en esta etapa uno se pone a hacer el objeto en concreto. Pero antes de poder hacer el objeto voy a tener que seleccionar todos los recursos que van a complementar, a formar mi objeto de aprendizaje. Una vez que tengo todos esos recursos, voy a poder desarrollar el objeto con base en las planillas que yo elegí ya antes, plantillas que yo elegí ya antes en mi etapa de diseño. Yo ya había elegido un conjunto de plantillas de mi herramienta de autor y entonces ahora voy completando los huecos que tiene esa plantilla. También voy a tener que cargar los metadatos. ¿De qué se habla cuando seleccionamos los recursos? Bueno, tenemos que localizar ese material, lo vamos a tener que clasificar y con ellos vamos a desarrollar nuestros objetos de aprendizaje. Todo el material que necesitemos para nuestro objeto. Lo tenemos que tener antes de empezar a desarrollar, no empezar a desarrollar nuestro material y después en función de lo que necesitamos vamos y buscamos las cosas. Primero buscamos todos los recursos y después empezamos a desarrollar. Una de las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta para desarrollar el material es con qué herramienta lo va a hacer, que nosotros ya lo vamos a tener elegida de antes y es lo que se debe hacer, pero el material se va a desarrollar en una herramienta de autor. Y de esas herramientas hay muchas o varias. Nosotros vamos a elegir Excel Learning, pero JClick, Ardora, EducaPlay, HotPotato son también herramientas de autor que me permiten desarrollar material educativo. Entonces ya tienen incluidas dentro de sus funcionalidades la generación de actividades y evaluación, y sí, actividades de evaluación
o actividades de contenido, o la posibilidad de hacer, de agregarle algo de interacción al material. O sea, están enfocados en poder llevar adelante un material educativo. A esas herramientas se las denomina herramientas de autor, y yo la tengo que elegir antes para saber con qué plantillas, con qué voy a contar al momento de llevar adelante o desarrollar mi objeto de aprendizaje. Finalmente, en la etapa 3, lo que voy a tener que hacer es cargar los metadatos de mi objeto de aprendizaje. Esto no todas las herramientas de autor los van a dejar hacer. Excel Learning está enfocada en llevar adelante o desarrollar objetos de aprendizaje, o al menos material educativo que, que tenga metadatos. Entonces, les va a dar la posibilidad de cargar esos metadatos antes de terminar, en cualquier momento, pero nosotros lo vamos a hacer junto antes de exportar nuestro objeto. Entonces, en la parte de, ustedes van a estar permanentemente acá en la parte de autoría, en el Excel Learning. Una vez que ya terminen de desarrollar su objeto, se van a la parte de propiedades y ahí eligen metadatos. Y acá hay 3 pestañas. Nosotros, les adelanto ya, nos vamos a enfocar en Dublin Core, que es uno de los estándares de metadato por ser el más sencillo. La publicación se hace sobre básicamente 2 ambientes, digamos. En la etapa de desarrollo también exportamos nuestro objeto, entonces ya tenemos el paquete y lo vamos a publicar en un repositorio. En nuestro caso vamos a usar el repositorio de la Facultad de Exactas, que se llama Ready. Ahí van a tener la experiencia de publicar en un repositorio, y también lo vamos a publicar en un entorno virtual, que en nuestro caso es el Moodle. Y la última etapa es más compleja en la metodología, que es una etapa de evaluación. En esta etapa la idea es que se analicen posibilidades y barreras en el uso del objeto en el contexto específico. Es decir, ya tengo el objeto, está subido a la plataforma, lo pongo en juego con mis estudiantes y veo, digamos, cuáles son las limitaciones, qué problemas estoy teniendo, si funcionó, si no funcionó, si los contenidos, si es compatible. Eso, si uno pudiera probar su objeto con sus estudiantes, digamos. Nosotros, como no vamos a tener esa posibilidad, vamos a publicar en un foro nuestra experiencia en la creación del el objeto de aprendizaje. De eso se va a tratar esta última etapa, más evaluando o poniendo nuestros pareceres o sus pareceres, digamos, sobre la utilización de una metodología para crear objetos de aprendizaje, que para evaluar el objeto en sí mismo. Toda la información que ustedes vieron está en esta página, CROA Info, Universidad Nacional de La Plata, Eduard. Las autoras son Sanz, Barranquero y Moralejo, de la Universidad Nacional de La Plata.